En algún lugar del Pacífico, una tormenta descomunal desvió un cargamento de una importante empresa hacia una isla cercana. Cuando el evento climático terminó, unas nutrias que habitaban la zona descubrieron que las olas habían arrastrado unas extrañas cajas a su territorio. Curiosas, se acercaron a inspeccionarlas. El más pequeño de la familia subió por accidente sobre una de las cajas y, sin darse cuenta, activó el mecanismo que contenía. De repente, un robot emergió de su cápsula. Justo en ese momento, el papá nutria estornudó y el robot, al escucharlo, comenzó a saludarlos en varios idiomas, primero en alemán, luego en mandarín y finalmente en español. Gracias por adquirir el último producto de Universal Dinámica, dijo la robot. Soy Ross 1704. Un robot autosuficiente y multifuncional, capaz de cumplir cualquier orden y obedecer en todo momento. Luego les preguntó cuál sería su primera orden, pero las nutrias, confundidas y asustadas ante la presencia de este extraño ser, se pusieron en alerta. De repente, una ola golpeó a Rose. Al sentir el peligro, la robot decidió escapar. Mientras más olas se acercaban, intentó trepar por el risco, pero no lo lograba. Entonces comenzó a imitar a un cangrejo que pasaba cerca. Logró imitarlo y subir hasta la cima del risco. Una vez arriba, la robot intentó analizar al cangrejo, preguntándose si sería su dueño o si necesitaba ayuda. Justo cuando estaba a punto de hacerle preguntas, una gaviota se llevó al cangrejo en el aire. Maravillada por el sorprendente ecosistema que la rodeaba, Rose decidió limpiarse y se prometió a sí misma hacer su mejor esfuerzo en cualquier tarea que le fuera asignada. En ese momento, un cuervo pasó volando cerca y escuchó al robot decir su eslogan: soy un robot multifuncional. Si no sabes en qué puedo ayudarte, solo hazme preguntas y las responderé con mucho gusto. Poco después, Rose se cruzó con una ardilla y le preguntó si era su dueño. La ardilla, sin pensarlo dos veces, le arrojó una bellota. Agradecida, el robot le entregó un sticker, diciéndole que con él podría obtener un descuento en su próxima compra. La ardilla, sin entender su utilidad, rompió el ticket de inmediato. Desconociendo las costumbres animales, Rose continuó intentando ayudar, pero en lugar de ser aceptada fue rechazada una y otra vez. Accidentalmente destruyó la presa de un castor, y cuando se topó con un venado, este lo pateó lejos, intentando deshacerse de ella. A pesar de todo, Rose seguía fascinado por la belleza del entorno natural. Rose queda encantada al ver unas mariposas revolotear por ahí, pero el momento de paz fue breve. De repente, un cuervo devoró a una de las mariposas, solo para ser devorado poco después por un lince, que dejó la cabeza del cuervo a un lado. El conflicto se vio interrumpido por la llegada de una mofeta. Creyendo que todo se podía resolver hablando, Rose intentó mediar y les dijo que las riñas podían solucionarse con el diálogo. Sin embargo, la mofeta lo roció con su spray, dejando al robot empapado y cubierto de mal olor. A partir de ese momento, Rose decidió que debía aprender más sobre su entorno. Permaneció inmóvil durante varios días, observando y escuchando a los animales, aprendiendo sus dialectos y sus comportamientos. Algunos animales se acercaron, curiosos por esa extraña criatura. Al lamerla, notaron que tenía mal sabor y se alejaron rápidamente. Finalmente Rose se levantó, ahora comprendiendo el idioma de los animales. Agradecida por lo que había aprendido, se presentó de nuevo y les dijo que, con su ayuda, podría hacerles la vida más fácil. Un pequeño conejo se atrevió a preguntarle si había venido a matarlos, a lo que Rose respondió rápidamente que no. Sin embargo, un reno la invistió, enviándola lejos. Los animales creyeron que Rose había muerto, pero a pesar del golpe, la robot se levantó una vez más. Todos huyeron aterrados, mientras Rose, entristecida, lamentaba no haber logrado ganarse su confianza. Desesperada por no encontrar a su dueño y siendo rechazada por todas las criaturas a su alrededor, Rose subió a lo alto de una montaña y, frustrada, gritó al cielo, preguntando quién lo había comprado. Al no recibir respuesta, decidió que debía encontrar la forma de regresar a la fábrica. Sin embargo, antes de poder actuar, un rayo la golpeó, dejando su cuerpo gravemente averiado. Un grupo de mapaches aprovechó la oportunidad para robarle algunas de sus piezas. Aunque Rose intentó reconstruirse, los mapaches no estaban dispuestos a devolverle sus partes robadas. Con las piezas más esenciales de su cuerpo recuperadas, decidió ir en busca de su transmisor, que un mapache había llevado a lo alto de un árbol. Rose lo siguió de cerca, pero los demás mapaches lo persiguieron, y juntos hicieron que el árbol comenzara a inclinarse peligrosamente. Al bajar, la rama cedió, y todos los mapaches salieron volando, cayendo al mar. Rose continuó su búsqueda, siguiendo al último mapache hasta una cueva, pero dentro de la cueva lo esperaba un enorme oso grizzly, que defendía su territorio con ferocidad. El oso atacó, y Rose, dándose cuenta del peligro, intentó escapar, esquivando los golpes. Mientras huía, Rose resbaló por la montaña y cayó sobre un nido de gansos. En el caos, accidentalmente mató a la madre ganso y rompió la mayoría de sus huevos, lo que empeoró aún más la situación. Al revisar el último huevo intacto, Rose se sorprendió al ver que todavía contenía un gansito que estaba a punto de nacer. Decidida a protegerlo, Rose lo cuidó con esmero, pero un zorro lo robó. Rose persiguió al zorro y logró recuperarlo, solo para que el astuto animal volviera a arrebatárselo. En medio de la persecución, Rose cayó por un acantilado. Al verla caer, el zorro se alejó tranquilamente.
convencido de que Ross no se levantaría. Sin embargo, contra todo pronóstico, el robot se levantó una vez más, lo que asustó al zorro. Desesperado, el zorro se comió el huevo, pero Ross lo obligó a escupirlo. Mientras el zorro intentaba escapar, cayó sobre un puercoespín y quedó cubierto de espinas. Sorprendentemente, en lugar de vengarse, Ross decidió ayudar al zorro a quitarse las espinas. Agradecido y asombrado por el gesto, el zorro se marchó. Ross, al recordar que aún tenía el huevo, lo sacó justo cuando comenzaba a eclosionar. Un pequeño ganso salió del cascarón y, al ver a Ross, la confundió con su madre. Ross, sabiendo que había cumplido su labor, intentó despedirse del gansito entregándole un sticker, pero el pequeño la seguía sin entender por qué. Ross asumió que el ganso necesitaba algo más de ella. Finalmente, cuando Ross obtuvo señal, intentó enviar un mensaje a su fábrica, pero el gansito con un rápido picotazo rompió el transmisor. En ese momento, Ross vio a lo lejos una familia de zarigüeyas peleando. Para deshacerse del gansito, lo colocó sobre el lomo de la madre zarigüeya, llamada Pinktail. Pinktail, al notar el gansito, regañó a sus hijos por no cuidarse lo suficiente, pero estos le respondieron que el gansito no era parte de su familia. Cuando Ross apareció, las pequeñas zarigüeyas fingieron estar muertas, inventando excusas de enfermedades que, según ellos, las había llevado a ese estado fatal. Pinktail, molesta, las reprendió por fingir tan mal y con tan poca convicción. Con una mirada convincente, Pinktail se acercó a Ross y le dijo que el gansito ahora era su responsabilidad, explicándole que los gansos se apegan a lo primero que ven al nacer. Aunque Ross no quería aceptarlo, Pinktail insistió, argumentando que ella tenía que cuidar a sus 7 crías, mientras que ella solo debía encargarse de una. Desconcertada sobre cómo cuidar al gansito, Ross recibió 3 instrucciones de Pinktail: alimentarlo, enseñarle a nadar y ayudarlo a aprender a volar. Si el gansito no lograba migrar con el cambio de estación, moriría. Ross intentó alimentar al gansito ofreciéndole una piña, pero no funcionó. Luego lo puso en el agua, pero el pequeño aún no sabía nadar. Un castor cercano le pidió a Ross que no tirara basura a su río, dándole una nueva lección. Más tarde, al intentar enseñarle a volar, una ave casi se comió al gansito. Todo esto fue observado por Flint, el astuto zorro que había robado el huevo antes. Flint se presentó nuevamente y, aprovechándose de la ingenuidad de Ross, le sugirió que confiara en él para cuidar al gansito. Sin embargo, el zorro tenía otros planes. Flint solo buscaba aprovecharse de Ross para obtener comida y robar miel. Al notar que el gansito no comía, Flint escarbó en la tierra y sacó gusanos para alimentarlo. Ross, todavía herida y necesitando reparaciones, fue engañada por Flint, quien le sugirió que la mejor solución era encontrar a otro robot como ella y matarlo para conseguir un transmisor de reemplazo. El astuto zorro se ofreció a cuidar el gansito mientras Ross iba en busca del transmisor. A pesar de que Ross le contó cómo había encontrado el gansito, Flint insistió en que lo mejor era que el pequeño nunca supiera nada de eso. Sin perder tiempo, Flint intentó enseñar al gansito a nadar lanzándolo bruscamente a un estanque, sin preocuparse por su seguridad. Sin embargo, Ross, programado para no hacer daño a ningún ser, se dio cuenta de que el gansito era especial y diferente. Dándose cuenta de que necesitaban un hogar, Ross comenzó a recolectar madera. Mientras caminaban cerca de un enorme árbol, conocieron a un castor que llevaba años intentando derribarlo. Sin embargo, el castor no quería simplemente talarlo. El castor quería convertir el árbol en una obra de arte, pero Flint, el zorro, se burló de él, diciendo que estaba loco. Juntos, Flint y Ross decidieron robar la casa del castor, aunque Flint señaló que era demasiado pequeña para ellos. Sugirió que lo mejor sería expandirla, y Ross, siguiendo su consejo, trabajó incansablemente durante semanas para crear un hogar más grande. Mientras construían, el gansito Bright Bill comenzó a intentar hablar. Al escuchar el nombre de Ross 7104, trató de repetirlo, pero le resultaba complicado. Ross le sugirió que simplemente lo llamara Ross. Un día, mientras trabajaban en casa, Flint decidió hacer una broma lanzándole una bellota a un ave. Luego incitó a Ross a hacer lo mismo. Aunque Ross no entendía muy bien el humor, accedió y lanzó la bellota a Flint, quien se molestó por el golpe. Mientras seguían colocando madera, Bright Bill quiso ayudar. Al principio, Ross le dijo que su ayuda no era necesaria y que solo estaba retrasando el trabajo, lo que entristeció al pequeño ganso, pero al ver su tristeza, Ross cedió y le permitió ayudar solo por esa vez. Emocionado, Bright Bill comenzó a colocar ramitas una tras otra, mientras Ross empezaba a estresarse por su ritmo lento. Sin embargo, al final, la casa estuvo terminada. Flint, siempre en busca de la perfección, comentó que la casa necesitaba algo más, así que decidieron ir a la playa en busca de un objeto que la embelleciera. Mientras caminaban, Flint le preguntó a Ross qué nombre le pondría al gansito. Ross sugirió 001, pero Flint lo consideró horrible, diciéndole que los demás animales se burlarían de él. Ross defendió su elección explicando que su propio nombre también tenía números y nadie se reía de eso. Al observar a Bright Bill, Ross notó que su pico brillaba, así que decidió llamarlo Bright Bill. Mientras Flint descansaba en su nueva cama, el castor apareció furioso, acusándolos de haber copiado su diseño. Aseguró que ahora sabía dónde vivían y que pronto volvería a visitarlos. Esto asustó a Bright Bill, y Flint, para calmarlo, tomó una roca con la intención
intención de romperla para ahuyentar sus miedos, pero Ross lo detuvo. Entonces Flint sugirió contarle un cuento para hacer que el gansito se sintiera seguro y amado. Como buen mentiroso, Flint comenzó una historia sobre un gansito que vivía en una isla. Ross, sin embargo, lo interrumpió diciendo que la familia del gansito había sido aniquilada. Flint rápidamente le tapó los oídos al gansito y continuó con el cuento. Según él, el gansito pidió a las estrellas una nueva mamá y las estrellas le enviaron un robot. Este robot cayó en una playa, pero había perdido partes importantes de su ser. Al ver al gansito, Ross interrumpió nuevamente, diciendo que se sintió obligada y estresada por la situación. Sin perder la calma, Flint explicó que en realidad el robot se sintió afortunado de tener al gansito. Ross añadió que se quedaría solamente hasta cumplir su labor, y Flint cerró la historia asegurando que, pase lo que pase, su mamá siempre lo amaría. El cuento hizo que Bright Bill se quedara dormido. Ross le preguntó a Flint cómo podría contar una historia sobre el amor si nunca lo había experimentado. Flint respondió que, cuando alguien crece sin algo importante, pasa mucho tiempo pensando en eso. Con el tiempo, Bright Bill creció, pero habiéndose criado solo con Ross, no sabía cómo relacionarse con otros animales. Cada vez que intentaba acercarse a ellos, lo rechazaban. Bright Bill confesó que su objetivo ese verano era ser un amigo, pero hasta ahora no había tenido éxito. Al ver que Bright Bill pasaba por las mismas dificultades que ella, Ross le dijo que entendía lo que sentía. Siempre bromista, Flint comentó que los animales se alejaban de ellos porque eran demasiado diferentes. Decidido a integrarse con los demás animales, Bright Bill comenzó a practicar las imitaciones que Ross había aprendido. Primero imitó a un venado, luego a un oso, seguido de un puercoespín y una ardilla. Después de la práctica, decidieron enseñar a Bright Bill a nadar. Pinktail, la zarigüeya, y sus hijos, aburridos, se unieron para observar. Mientras tanto Ross como Bright Bill trataban de encontrar la mejor manera de aprender a nadar. Desde la orilla, el castor con sarcasmo le comentó a Bright Bill que si iba a morir, mejor lo hiciera lejos de su río. Pero mientras Bright Bill cruzaba el estanque, vio otros gansos que se parecían a él. Emocionado, intentó hablar con ellos, pero fue rechazado, excepto por una gansa que lo reconoció como el gansito criado por un monstruo. Ella también era un poco diferente, y no sabía nadar. Le explicó que había aprendido a hacerlo observando. Pronto, otros gansos se unieron, y comenzaron a molestar a Bright Bill, diciéndole que no eran igual a ellos. Incluso intentaron ahogarlo, lo que hizo que Ross entrara en pánico y corriera a rescatarlo. Mientras Ross luchaba por salvar a su hijo, un pez lo atacó, y para defenderlo, Ross le lanzó piedras, hasta que logró ponerlo a salvo. Confundido y triste, Bright Bill se preguntó por qué su propia especie lo marginaba. Los gansos le dijeron que era un anormal y que nunca sería como ellos. Derrotado, Bright Bill aceptó su destino y le pidió a su mamá que se fueran. Los gansos se burlaron diciendo que Ross no era su verdadera madre y que en realidad había matado a su madre biológica. Esto devastó a Bright Bill. Regresando a casa, Bright Bill seguía preocupado por lo que había sucedido con su verdadera madre. Ross, nerviosa, le explicó que por accidente había caído en su nido. Flint intervino para suavizar la situación, asegurando que Ross no lo había hecho a propósito. Ross intentó disculparse, pero Bright Bill, herido, le reclamó por no haberle contado la verdad antes. Le dijo que había pasado todo ese tiempo creyendo que Ross era su madre, pero ahora se daba cuenta de que tal vez, si hubiera crecido con su verdadera familia, sería un ganso normal y no una cosa rara. Ross, tratando de consolarlo, le recordó que había nadado bien ese día y que si seguía practicando mejoraría. Sin embargo, Bright Bill, desilusionado, le respondió que aunque mejorara, nunca sería aceptado por su especie. Lleno de ira, Bright Bill destruyó su nido. Más tarde, Ross llevó a Bright Bill al mar para que despejara su mente. Allí encontró una revista y, entre los escombros, parte de otros robots que, al igual que ella, habían llegado a la isla. Al sostener la cabeza de uno de esos robots, Ross activó un video de la empresa Universal Dinámica, donde explicaban cómo los robots estaban diseñados para integrarse en todo tipo de comunidades y cómo un robot en cada familia podría aumentar la felicidad y brindar más tiempo libre a las personas. Decidida a reconstruir a uno de sus hermanos, Ross comenzó a ensamblar las piezas de un robot. Al terminar, le dio un nuevo nombre, Fierros. Como su primera tarea, Ross le pidió ayudar a resolver sus problemas y le preguntó qué hacer si no podía cumplir con su labor. Fierros, tras analizar la situación, le explicó que los robots como ellos estaban programados para obedecer órdenes, pero que a veces las tareas eran tan difíciles que debían improvisar. Lo que antes sucedía en su cerebro ahora parecía venir de su corazón. Aunque Fierros no comprendía a qué se refería con eso, Ross, sintiendo una confusión inédita para un robot, se dio cuenta de que algo había cambiado en su programación. Había comenzado a desarrollar sentimientos. Antes de desconectarse, le dio un nuevo transmisor a Ross, pero no sin advertirle que su comportamiento era un error y debía ser corregido. Sintiéndose perdida en su propósito, Ross se dirigió a una montaña en búsqueda de respuestas. Flint la encontró y le explicó que casi había sido devorado mientras la buscaba. Ross le mostró su transmisor y le dijo que lo utilizaría para llamar a quienes la crearon, porque tal vez en la fábrica podría ser útil nuevamente. Flint
con tristeza, intentó hacerla cambiar de opinión, pero Ross estaba convencida de que allí podrían repararla y que quizás alguien pequeño como Bright Bill podría necesitar ayuda. Justo en ese momento vieron a unos gansos volar, lo que preocupó a Flint. Recordando a Bright Bill, le pidió a Ross que regresaran para continuar con su entrenamiento, ya que el verano pronto terminaría. Sin embargo, al volver, Bright Bill no quería que se acercaran. A pesar de esto, Ross le dijo que no lo dejaría solo porque sabía que era capaz de volar. Era el momento de intentarlo, y le prometió que haría todo lo posible para ayudarlo. Durante los días siguientes, ambos practicaron sin descanso. Ross incluso construyó una pista de entrenamiento para facilitar el vuelo de Bright Bill. El castor, al notar que Ross le faltaba una pierna, le fabricó una de madera. Al día siguiente, Bright Bill entrenó junto a Ross, pero sentía que sus alas eran demasiado pequeñas, lo que dificultaba su proceso. En busca de ayuda, encontraron a un halcón llamado Bólido, quien les aseguró que el tamaño de sus alas no importaba, y que incluso las alas más pequeñas podían alcanzar las alturas del cielo. Bajo su guía, comenzaron un riguroso entrenamiento. Bólido les aseguró que, aunque sería difícil, Bright Bill podría convertirse en un excelente volador con esfuerzo. Un día, un viejo ganso llamado Longneck se acercó a Ross para felicitarla por lo que estaba haciendo. Longneck, líder de la próxima bandada migratoria, le dijo a Ross que, a pesar de las diferencias de Bright Bill, era un ave muy especial. Ross le agradeció, comentando que él era el único ganso que había mostrado amabilidad. Longneck comentó que su grupo era aburrido y le gustaba el chisme, pero reconoció la fortaleza de Bright Bill, quien debería haber muerto hace mucho tiempo. Gracias a Ross, se había convertido en un ave muy fuerte. Longneck les informó que la bandada partiría en una semana y que Bright Bill tendría que entrenar todo el tiempo posible. Un día, Longneck le preguntó a Bright Bill si quería unirse a ellos. Si mostraba resistencia, sería aceptado en el grupo. Así, durante esos días, Bright Bill practicó incansablemente. Incluso Pinktail, la zarigüeya, se unió al entrenamiento y lo animó a su manera particular, amenazando con golpearlo si no se esforzaba más. Finalmente llegó el día esperado. La familia de los animales se reunió para celebrar el progreso de Bright Bill al unirse a los gansos.